Paso como antesala a comenzar el webinar propiamente dicho. Voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, a Joao Paulo Fernández. Es profesor, investigador y doctor en ciencias ambientales. Es profesor en la Universidad de Évora, en Portugal. Tiene una gran experiencia en el ámbito de la bioingeniería del suelo y del agua, en el ámbito fluvial y de ladera. Y de hecho, durante 15 años estuvo a cargo del grado de bioingeniería en su universidad, en la Universidad de Évora. Tiene también a sus espaldas muchas publicaciones de artículos, de libros, capítulos de libros en editoriales de impacto y en revistas de impacto internacional. A día de hoy sus líneas de investigación y de trabajo están vinculadas a la planificación del paisaje, a la gestión sostenible, la bioingeniería del paisaje. Y de hecho es fundador y primer presidente de la Sociedad Portuguesa de Bioingeniería de Suelos y Aguas, APENA. Y de hecho, pues también es una suerte que podamos contar con él en este webinar. Yo soy Guillermo Tardío, soy doctor ingeniero en Montes por la Politécnica de Madrid y soy ingeniero consultor en las áreas de estabilización de laderas, riberas, restauración fluvial. Soy miembro de la asociación, miembro también de la junta directiva y parte de mi actividad también la dedico al mundo de la investigación y la docencia. Entonces, si te parece, Joao, te voy a ceder la palabra y puedes comenzar con tu presentación. Buenas tardes a todos. Quería empezar por agradecer a la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje la invitación y decirle a todos que es un gran placer de estar aquí con vosotros, de partilhar el mío trabajo, la mi experiencia. Voy a intentar de no hacer demasiados errores, por tanto, de presentarlo todo muy claro. Bueno, cuando hablamos de laderas, de taludes y su degradación, estamos hablando de dos tipos de problemas. Uno es un problema de superficie, el problema de la erosión. El otro es el problema de los movimientos de masa cuando hay los grandes desprendimientos y la ruptura de las masas de suelo. Y por tanto, son dos tipos de problemas donde hay que aplicar dos tipos de soluciones distintas. Bueno, en relación a la erosión del suelo, el factor fundamental donde podemos intervenir es el problema de la protección del suelo, pues que no podemos intervenir en lo que respecta a la lluvia, no podemos intervenir en lo que respecta a las características del suelo, podemos intervenir en lo que respecta a la pendiente, el comprimiento de la ladera, y donde podemos intervenir muy bien es en la cobertura, en la protección, el efecto de la protección de la vegetación. Esto, papel de la vegetación es esencialmente el papel de intercesión, de contención, de retraso, de infiltración. Y estas funciones son principalmente son funciones que son hechas por la vegetación herbácea. Las vegetaciones herbáceas y los arbustos son capaces de hacer este efecto de cobertura, de protección del efecto erosivo de la lluvia o del viento. Por tanto, hay que trabajar con este tipo de vegetación. En el caso de los movimientos de masa, el problema no es de todo superficial, es un problema en profundidad. Por tanto,
hay que intentar de hacer el refuerzo de la estructura de la pendiente en profundidad, de cambiar la cantidad de agua dentro en la masa de suelo y con esto cambiar los factores de estabilidad, aumentar la estabilidad del suelo. Y la vegetación que es capaz de cumplir estas funciones es la vegetación leñosa, los arbustos y los árboles, a través de sus sistemas radiculares que son más profundos, tenemos que seleccionar especies con un desarrollo radicular vertical profundo para hacer un anclaje y por tanto sostener la masa de suelo. Bueno, aquí tenemos una ilustración de la forma como la vegetación protege el suelo contra las distintas acciones erosivas, la erosión del viento por la cobertura y la erosión de la lluvia por distintos procesos como la intercesión de la lluvia. Otro muy importante es la escorrencia, en que la vegetación, bueno, no solo cubre el terreno, sino tiene un efecto de retardamiento. Hay una resistencia de la vegetación, una resistencia elástica de la vegetación que disminuye la energía de la escorrencia y por tanto disminuye su capacidad erosiva. Y después hay también el refuerzo del suelo por las raíces y también algún efecto mecánico de anclaje de los horizontes superficiales hacia 10, 15, máximo 20 centímetros. Pero todo esto es importante en términos de consolidación del suelo y de protección contra los distintos factores erosivos, incluso el pisoteo por los humanos y por los animales. Guillermo, el próximo. Bueno, aquí está un buen ejemplo. Es una ladera de una autopista. Lo que es interesante en este ejemplo esto es una intervención de bioingeniería que es particular porque no se han utilizado solamente semillas comerciales, mezclas de semillas comerciales, sino se han utilizado las plantas de la vecindad, los henos y todo eso, se han recogido y se ha hecho una hidrosiembra, no solamente de semillas, sino también de henos locales y por tanto la diversidad de especies que han sido utilizadas e introducidas es mucho mayor que si uno utilizaba solamente las mezclas comerciales. Por eso, aquí podemos ver la densidad de cobertura y la diversidad de la vegetación. La próxima, Guillermo. Bueno, aquí es solamente una ilustración de la importancia de la vegetación, porque, como se puede ver, la acción de la vegetación aumenta en una situación donde no está saturada de agua y también en las situaciones donde el suelo está saturado de agua, que hay un aumento muy significativo
del factor de seguridad del suelo en una pendiente. Por tanto, de la acción de estabilización de la pendiente, en este caso por la vegetación. La próxima. Bueno, por tanto, las técnicas de bioingeniería, bueno, son las principales son cobertura. La próxima. Aquí otro ejemplo en una ladera con una pendiente más significativa. La próxima. Bueno, hay también situaciones donde por motivo de rupturas, por motivo de que hay fuerzas más intensas, no solamente la acción de la lluvia, de la escorrencia, hay también tendencia para alguna movimentación de las capas superficiales del suelo, o también en situaciones donde hay que hacer una reparación de una situación de erosión, uno puede utilizar sistemas combinados, como es el caso del enrejado, donde la combinación de las plantas, estaquillas o arbustos con raíces, y esta estructura de madera del enrejado, que puede ser simples en este caso o doble, consigue sostener las capas superficiales del suelo, y a medio plazo el desarrollo de la vegetación va a consolidar los horizontes superficiales, bueno, aquí hacia 25 centímetros. Guillermo, el próximo. Aquí tenemos un ejemplo de reparación. Bueno, es una situación donde hubo una erosión, bueno, aquí muy profunda. Se han utilizado, bueno, en la parte superior el enrejado, y después ha sido rellenado con suelo y introducida la vegetación. Y el resultado ha sido, Guillermo, bueno, dos meses después y 15 años después. Bueno, hay que decir algo. Esto es un ejemplo de Europa central. Pienso de los Alpes italianos, donde hay una ecología distinta de otras áreas, como por ejemplo de la zona mediterránea o de otras áreas ecológicas. Por tanto, hay siempre que tener en consideración qué tipo de vegetación tenemos y sus características técnicas. Por tanto, no podemos pensar en las soluciones de bioingeniería como siendo soluciones mágicas. Bueno, solo funcionan si escogemos la técnica adecuada y la vegetación adecuada. La próxima, Guillermo. Y aquí es una otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo la selección de las especies a utilizar, aún en la consolidación de suelos con respecto a la protección contra la erosión, es la importancia de combinar distintas especies con distintas capacidades técnicas. En este caso tenemos, por ejemplo, a la izquierda tenemos algunas especies en color verde, donde podemos ver una densidad superficial de las hojas, y también una densidad elevada de las raíces. Por tanto, las hojas muy densas en la superficie tienen este efecto de intercepción, de retardamiento de la escorrencia.
al mismo tiempo, las otras especies que tienen raíces más profundas tienen un efecto de anclaje y, bueno, por tanto, tienen una acción complementaria entre las dos. Después, ahora vamos a hablar de la estabilidad de laderas. Y aquí los factores importantes son un poco distintos. Hay que considerar factores la geometría, la pendiente, hay que considerar la carga, qué tipo de fuerzas están actuando sobre la ladera, hay que considerar las características de la ladera, las características del suelo o de la roca, la densidad, la cohesión, las fuerzas de atrito, todo eso, y hay que considerar las condiciones hidrológicas, la agua, la infiltración, la cantidad de agua dentro de la masa de la ladera y la vegetación, que esa podemos influenciar y utilizar sus funciones. Guillermo. Bueno, cuando estamos considerando esto de la estabilidad, la influencia de la vegetación es principalmente debida a la acción de anclaje, donde las raíces de la vegetación penetran el suelo y atraviesan la capa de instabilidad. Por tanto, van a tener una acción de adicionar una resistencia, un factor de resistencia, un otro factor de resistencia que no simplemente la fuerza de atrito. Guillermo. Bueno, hay todo un conjunto de fuerzas que actúan sobre una ladera, fuerzas donde la vegetación tiene influencia positiva, pero también tiene influencia desestabilizante. Lo que tenemos de encontrar en las intervenciones es intentar de maximizar las acciones positivas y minimizar las acciones desestabilizantes. La próxima, Guillermo. Bueno, técnicas de consolidación. Bueno, las más sencillas son utilizando la propia vegetación. Sí. En este caso, los lechos vivos de vegetación en que se construye unos socalcos donde se dispone la vegetación con raíces o varas vivas con capacidades de desarrollar raíces y se disponen de una forma muy densa que va a tener un efecto de resistencia y de resistencia profunda porque que van penetrando hacia 1,5 metros dentro del material y por eso tienen un efecto inmediato de estabilización. El próximo, aquí está la fase de construcción y después, bueno, esto es hecho de abajo para arriba y por tanto aquí tenemos el primer nivel, después se abre un segundo nivel arriba y con el suelo que se tira de ese segundo nivel se cubre el primer nivel y después se va construyendo siempre hacia arriba. La vegetación se va desarrollando
en este caso son varas con capacidad de desarrollar raíces, son de desarrollo vegetativo, y bueno, 5 años después se ha desarrollado así, Guillermo, y bueno, la situación, puedo decirlo, que continúa muy bien estabilizada. De la misma forma que en el caso de la erosión, había técnicas solamente con vegetación, hay aquí en la estabilización de laderas, hay también necesidad en muchos casos de utilizar técnicas combinadas. Una de las técnicas más utilizadas son los entramados vivos. Los entramados son estructuras de madera que cuando se van construyendo, se van introduciendo la vegetación, también o vegetación ya con raíces o también varas de plantas con capacidad de desarrollo vegetativo. Estos entramados, del punto de vista estructural, funcionan como si fueran un muro de soporte, como si fuera un muro de gaviones, como si fuera un muro de concreto. Por tanto, del punto de vista de cálculo, es igual y por tanto la construcción, el cálculo de la construcción no tiene ninguna diferencia. Guillermo, aquí, por tanto, está la fase de construcción y una ladera donde podemos ver del lado derecho los entramados y del lado izquierdo los lechos de plantas y ramajes que hemos visto anteriormente. Guillermo. Bueno, aquí son los factores positivos y negativos que nosotros podemos calcular y utilizar en la previsión del efecto de la vegetación en la estabilidad de una ladera. Desde la influencia al nivel de quitarse la agua del suelo, por tanto, aumentando la cohesión, el efecto de compresión por la masa de las plantas, de los árboles, el refuerzo, esto es muy importante, el refuerzo por la acción de las raíces, principalmente anclaje y cuando atraviesa el plano de instabilidad, por tanto, adiciona fuerzas a la fuerza de atrito, por tanto, mayor resistencia a la ruptura segundo este plano de instabilidad, pero al mismo tiempo hay la acción negativa del viento que, bueno, al hacer que la vegetación o los árboles se movimenten, por tanto, van a desestabilizar el suelo, van a reducir la cohesión. Todo esto, Guillermo, es considerado en las ecuaciones clásicas, como aquí la ecuación de Greenwood, como podemos ver en la próxima diapositiva. Aquí pueden ver cómo la ecuación anterior es, bueno, completada por todos los factores que se han considerado, factores positivos y factores negativos. Esta ecuación es
es de utilización sencilla porque Greenwood ha desarrollado una hoja Excel que podemos utilizar es muy sencilla y por tanto no hay problemas en utilizar esta hoja y es el trabajo que vamos a presentar seguidamente. Y bueno, aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Analizamos, utilizando esta ecuación, toda una combinación de pendientes, de combinaciones de vegetación en la ladera. Por tanto, los primeros metros con una especie, los metros siguientes con distintas especies. Por tanto, hicimos simulaciones con distintas combinaciones de especies en distintos puntos de la ladera y también hicimos esta modelación para distintos tipos de suelos, para suelos de arcilla, suelos de arena y suelos de marga. Y por tanto, lo que verificamos es que la situación donde se ha utilizado la vegetación a largo plazo, porque esta simulación ha sido hecha hacia 20 años, a largo plazo hay siempre, la tendencia es siempre en el sentido de un aumento del factor de seguridad, particularmente en comparación con la situación donde no se ha considerado la vegetación o se ha considerado solamente la vegetación espontánea, la vegetación que naturalmente sería desarrollando. La próxima, Guillermo, por favor. Bueno, después hemos analizado, por tanto, anteriormente era un poco solamente la vegetación y ahora hemos hecho la simulación comparada de una situación en que utilizamos un entramado con vegetación, un muro de concreto y también hemos considerado, porque eso es una situación que en Portugal infelizmente es muy utilizada, hemos también considerado la situación donde se cubre la ladera con piedras de 10 o más centímetros sobre un geotextil. Por tanto, hemos considerado todas estas alternativas distintas en los 3 tipos de suelo, por tanto, arcilla, arena y marga, y distintas especies de árboles. Por tanto, hemos hecho la simulación con arbustos, con pinos alepenses y con Quercus faginia, que son especies mediterráneas. Es importante decir que las condiciones mediterráneas son condiciones extremas, donde el desarrollo de la vegetación es lento, se hace despacito, donde no hay muchas garantías que el desarrollo de las raíces sea muy profundo. Eso lo hemos considerado en el proceso de simulación. La próxima, Guillermo, por favor. Aquí está la situación. El entramado, las dimensiones que han sido consideradas en el cálculo de la estabilidad del entramado en la construcción, y después a la derecha
hemos considerado distintas profundidades de desarrollo de las raíces. ¿Por qué? Porque al medio y largo plazo, el entramado, la madera del entramado se va podriendo, se va perdiendo su acción estabilizadora y la vegetación que hemos introducido va reemplazando esta función de estabilización. Todo va a depender del desarrollo de las raíces, si son profundas, si son su densidad y todo eso. Por tanto, hemos considerado dos escenarios, un escenario o tres escenarios, un escenario donde el desarrollo era muy pequeño y después un escenario donde el desarrollo iba hacia medio metro y hacia 1 metro de profundidad. Por tanto, al final hemos considerado, hemos hecho los cálculos de resistencia que normalmente se hacen en relación a los muros de soporte, pero hicimos estos cálculos no para un muro, sino para una formación vegetal, particularmente para su estructura radicular. El próximo. Aquí está un poco la situación inicial, donde está el entramado con la vegetación introducida. Y después el escenario que ha sido analizado, donde el entramado no está más, se ha pudrido y la vegetación se ha desarrollado y, como dice, hemos considerado el escenario más pesimista porque, bueno, estamos, como dice, en condiciones mediterráneas y hay que ser realista y, por tanto, si queríamos analizar si el sistema de la bioingeniería funcionaba, teníamos que considerar siempre el escenario más pesimista. Guillermo, y aquí están los resultados. Esto es un gráfico entre los años y el factor de seguridad. Y por tanto, podemos observar que en los primeros 5 años aún tenemos el entramado resistente y las plantas se van desarrollando, por tanto, a los 5 años tenemos un factor de seguridad máximo. Después, el entramado va podriendo y el valor del factor de seguridad va disminuyendo, pero se queda siempre por encima de 1.5 y también por encima, más o menos de acuerdo con el tipo de vegetación, pero también con el tipo de suelo, sea arcilla, sea marga, sea arena. Por tanto, se ha verificado que el factor de seguridad se queda siempre un poco o bastante por encima de la situación con el muro de retención de betón en todos los escenarios. Y aquí no se ha considerado la hipótesis que el muro de betón se va a degradar. Se ha considerado que su factor de seguridad es siempre el mismo. El próximo. Y aquí consideramos, bueno, cuando se analiza un muro de soporte, hay dos riesgos que tienen que se tener en consideración. Es el riesgo de deslizamiento cuando el muro
se desliza, hay el suelo por debajo del muro, desliza y, por tanto, todo va a colapsar. Y hay una otra situación en que la presión sobre el muro es demasiado, el muro no tiene resistencia y se vuelca. Estos factores también pueden ser simulados con las ecuaciones clásicas y en todas las situaciones se puede ver que los valores, independientemente de las combinaciones de vegetación, que son los distintos puntos de estos gráficos, los valores, los resultados están siempre por encima del factor mínimo aceptable. Y si hacemos la comparación con la situación inicial, donde solo teníamos el entramado, teníamos siempre, o particularmente en algunas situaciones, particularmente en las arcillas, en las areniscas, teníamos siempre una situación de resistencia muy por encima de la situación original del entramado. Por tanto, siempre considerando, como digo, el escenario más pesimista, un desarrollo poco mayor que la dimensión original del entramado, los resultados están siempre dentro de los límites de los factores de seguridad. El próximo. Y por tanto, solamente para terminar, bueno, la bioingeniería, las técnicas son muy distintas, se pueden utilizar para distintos factores de riesgo. Hay algunas situaciones donde son muy adecuadas, hay otras donde son medianamente, poco o nada adecuadas, pero es importante, incluso en las situaciones donde no son adecuadas, es posible que tengan una contribución positiva a la estabilización. El otro. Después, pienso que esto ha sido ya referido en las otras charlas. Bueno, la introducción de la vegetación puede ser hecha de distintas formas. Por tanto, eso significa que hay una gran diversidad de técnicas que uno puede emplear porque puede introducir la vegetación de distintas formas de acuerdo con las características de la vegetación disponible. La próxima. Y no trabajamos solamente con vegetación, trabajamos con muchos otros materiales inertes o orgánicos, todos, por tanto, en bioingeniería el principal material de construcción es la vegetación, son los sistemas vivos, pero no hay problema en pedir ayuda a otros sistemas, pero pensando siempre que a largo plazo será la vegetación lo que tiene que asegurar la mayor parte de la protección. Guillermo, el próximo. Bueno, aquí es solamente un listado de técnicas de cobertura, erosión y de estabilización, instabilidad de laderas. Y para terminar, no es aún para terminar, aquí son
solamente con vegetación. La siguiente son técnicas combinadas, Guillermo. Aquí son técnicas combinadas. Y finalmente, me parece que es el último. No. Solo una cuestión. Bueno, esto lo pueden leer después, pero en la selección de la vegetación hay que tener algunos cuidados, no solamente técnicos, sino también ecológicos. Técnicos, como lo dice, es que la vegetación es para la erosión, tiene que tener una buena capacidad de cobertura, tiene que tener una densidad de raíces superficiales elevada, pero simultáneamente tiene que garantizar un anclaje en los 30, 40 centímetros superficiales y otras funciones ecológicas como por ejemplo la fixación de nitrógeno, todo eso. Después hay que considerar que las plantas utilizadas tienen que ser pioneras, por tanto tienen que tener la capacidad de instalación en suelos donde hay pocas condiciones, no hay poca materia orgánica y todo eso. Pero más importante es que la vegetación utilizada sea vegetación de las comunidades locales, lo que nosotros decimos vegetación idónea. Esto significa vegetación local, vegetación autóctone, y que no se utilice vegetación introducida, porque eso va a tener resultados muy negativos en la estabilidad, la calidad ecológica en el futuro. Eso es algo que tenemos que tener mucha atención. Guillermo. Y bueno, hay también que tener presente que el trabajo no termina con la instalación. El trabajo tiene que continuar a corto, medio e incluso a un plazo más largo, que son los trabajos de seguimiento y de manutención. No solamente para hacer la restauración de algunos problemas que ocurrieron después de la instalación de la vegetación, pero también todos los trabajos. Por ejemplo, si uno piensa en ingeniería florestal, hay todo trabajos de conducción de las formaciones arbóreas y todo eso. Solo, por ejemplo, un último ejemplo. Si uno está pensando en la ladera, nosotros hemos visto que una de las acciones es la masa, la influencia de la masa de los árboles. Esta función puede ser positiva en el sentido que favorece la cohesión, pero si el árbol es muy grande, ese está muy arriba en la ladera, esta masa va a tener un efecto de desestabilización. Por tanto, en este caso la conducción tiene que ser en el sentido de evitar el desarrollo demasiado grande de la vegetación en la parte superior de la ladera y potenciar el desarrollo aquí sí de grandes árboles en la parte inferior, porque van a tener un efecto de resistencia al movimiento, por tanto van a aumentar el efecto de estabilización. Bueno, espero no tener hecho demasiados errores con el castellano, pero muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Gracias, Guillermo, por la ayuda. Nada, gracias a ti porque, oye, ha sido muy interesante. Pues
yo voy a continuar pues conectando con lo que acaba de decir Joao, que como él dice, sin vegetación no hay bioingeniería del paisaje, es un elemento fundamental dentro de la estrategia general de la intervención, de la obra. Sí es cierto que a veces solo con la vegetación podemos resolver los problemas de inestabilidad o de erosión, pero es muy común el caso en el que necesitemos esa ayuda que decía Joao, ese apoyo inicial para estabilizar, reforzar la situación inicial y permitir que en esa situación ya estabilizada la vegetación pueda eh, evolucionar, desarrollarse e ir poco a poco tomar el relevo en las funciones de refuerzo y de estabilización. Por tanto, hay un concepto muy claro dentro del enfoque de la obra de bioingeniería que es la transferencia, ¿no? El concepto de transferencia de las funciones de refuerzo y estabilización desde esos elementos de apoyo inertes, manufacturados o no, vegetales o no, y la vegetación que se va desarrollando con el paso del tiempo. Con el objetivo, como decía Joao, final, el objetivo final de que la vegetación en la última etapa de la obra de bioingeniería sea, si no el único, el principal elemento estabilizador de la zona donde hemos hecho la obra. Por tanto, dentro de lo que es el enfoque de la bioingeniería del paisaje está esa estabilización inicial con materiales como maderas, rocas, geotextiles, mallas o redes orgánicas, un proceso de transferencia paulatina de esa función estabilizadora, que se ha visto muy bien en el ejemplo que ha puesto Joao del entramado, en el que se va deteriorando la madera y van desarrollándose las raíces y la biomasa aérea de las plantas. Y luego siempre se buscan muchos otros efectos, aparte de la estabilización y del control de erosión, procesos que tienen que ver pues, con el desarrollo de las comunidades vegetales, activación de procesos ecológicos, etc. O sea, es un enfoque mucho más integral que el mero acto de estabilizar o controlar procesos desestabilizantes. Como consecuencia de esto que estamos diciendo, pues hay una serie de particularidades en ese tipo de intervenciones, como puede ser el hecho de que los materiales que utilizamos de apoyo queremos que sean biodegradables para que cumplen una función, ¿no? Una función inicial y luego poco a poco pues, vayan desapareciendo hasta que sean en último término simplemente una mera fuente de nutrientes durante su proceso de mineralización y de deterioro, ¿no? De la que las plantas pueden seguir alimentándose, ¿no? El material vivo de refuerzo fundamental son las plantas o las partes de las plantas, las raíces, y también la parte aérea, como decía Joao, con el tema de la protección de la superficie, la protección frente a la lluvia, el golpeteo de las gotas de agua, etc. La vegetación va cambiando sus propiedades, va cambiando su peso, su biomasa, sus sistemas radicales, y la obra evoluciona, es una obra muy dinámica y hay ese trasvase de papel estabilizador entre unos elementos y el material vivo en desarrollo. Como vemos aquí, pues simplemente unas imágenes que muestran este carácter dinámico de este tipo de obras y luego, perdón, pues los típicos procesos de deterioro de la madera que por otro lado los buscamos porque son elementos que queremos que jueguen un papel en una determinada etapa y luego ya simplemente se integren dentro del ciclo de los nutrientes y ya está. Entonces, Joao ya lo ha avanzado en el que las plantas nos interesan determinadas propiedades de las plantas, ¿no? Entonces, yo quería incluir en la presentación una sección con estas propiedades biotécnicas de las plantas y también quería dar simplemente mostrar algunos conceptos del tema de lo que es la estabilidad de las laderas y la forma en la que los efectos de refuerzo de las plantas, de la vegetación, son incorporados en estos modelos que presentaba Joao de factores de estabilidad, de análisis de estabilidad de las laderas, etc.
como simplemente una visión muy general de en qué consiste el análisis de estabilidad de taludes o de laderas, básicamente es una comparativa de fuerzas que activan movimiento frente a fuerzas que se oponen a ese movimiento, ¿no? Fuerzas desestabilizantes frente a fuerzas estabilizantes. Las fuerzas desestabilizadoras suelen estar relacionadas con el peso de ese volumen de suelo que tiende a moverse, y las fuerzas que se oponen a ese movimiento, que intentan pararlo, son las fuerzas, la resistencia cortante de ese suelo. Como veis ahí, pues este juego de fuerzas es lo que al final nos dice si esa ladera es estable, si no es estable. En la comparativa, pues cuando las fuerzas estabilizantes son mayores que las resistentes, pues se produce el deslizamiento. Hay muchos modelos de comportamiento de los suelos en la mecánica de suelos, pero uno de los más utilizados en el análisis de estabilidad de taludes es este modelo, esta curva o recta de resistencia en la que se ven dos componentes fundamentales de la resistencia cortante de un suelo. Por un lado está la resistencia debida a la fricción entre las propias partículas del suelo, y por otro lado es la resistencia que se debe a la cohesión, al grado de cementación, ¿no?, que existe en el suelo. Entonces tenemos ahí como dos componentes que explican, digamos, lo que es la resistencia cortante total de un suelo. Y esta fórmula ya la he incluido en una de las diapositivas Joao, en la que, bueno, pues este sería el término de cohesión y este sería el término de fricción. En la comparativa, pues al final aparece este concepto de factor de estabilidad o factor de seguridad de una ladera, que básicamente, como ya hemos dicho, ha sido hacer esta división, ¿no?, esta comparación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizantes. En el numerador ponemos las fuerzas resistentes y en el denominador las fuerzas desestabilizantes, donde hemos visto que las desestabilizantes tienen sobre todo que ver con el peso de la ladera, del volumen de suelo que tiende a desplazarse, y las resistentes pues con este modelo que hemos visto de la resistencia cortante del suelo. En el factor de seguridad, pues como podéis imaginaros, pues cuando las fuerzas resistentes son mayores que las desestabilizantes, la ladera es estable. Cuando es igual a la unidad, existe un equilibrio que se dice límite, y cualquier perturbación da lugar al deslizamiento. Y cuando es menor de 1, pues el riesgo del deslizamiento es alto. Entonces se produce lo que es el colapso de la ladera. Y como elementos de refuerzo de la vegetación, pues pueden ser, por ejemplo, las raíces que atraviesan esa superficie de deslizamiento, ese plano de debilidad que hay dentro de la matriz del suelo, que ayudan a impedir ese movimiento. Por eso, en estas siguientes diapositivas vamos a ver un poco en qué consisten estos modelos de refuerzo de las raíces, que básicamente son como modelos para incorporar los efectos de refuerzo de las raíces en el análisis de estabilidad de las laderas. Como vemos, cuando analizamos una determinada superficie de deslizamiento y hay una parte del suelo inestable que tiende a moverse y una parte que se queda quieta y es estable, ¿no?, pues si las raíces atraviesan esta superficie de deslizamiento, pues entran en tracción. ¿Veis? En una ladera, en una de la parte de la raíz se queda fija en esta zona estable, y la parte que se mueve hace que la raíz entre en tracción, y se ve aquí en este plano o banda de debilidad en la que se produce el movimiento de la ladera. Por eso, cuando hablamos de propiedades biotécnicas de las plantas, vemos como una de las características que nos interesa es que las raíces de esos arbustos tengan una buena resistencia a tracción, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un fenómeno de falla progresiva en el que las raíces que atraviesan el plano de debilidad, el plano de la superficie de deslizamiento, pues van poco a poco entrando en tracción, llegando a su máxima resistencia, rompiéndose, y en este caso, pues bueno, la vegetación no ha sido capaz de soportar, de parar el movimiento, y las distintas raíces pues han entrado en carga y han sido al final, se han roto. En los modelos de refuerzo, en general, esta resistencia extra del suelo frente al movimiento
y las fuerzas desestabilizadoras se suele expresar como una cohesión adicional, o sea, a la resistencia cortante del suelo, como hemos ya visto, con su término de cohesión y su término de fricción, se le añade un extra de resistencia cortante que suele ser una cohesión adicional, con lo que la curva de resistencia del suelo, si inicialmente estaba aquí, si no tenemos en cuenta las raíces, pues se traslada a este otro punto en el que ahora, por ejemplo, podríamos tener unas solicitaciones mayores y el suelo lo podría resistir sin deslizar. Tenemos un suelo más resistente frente a cortante gracias a esa resistencia cortante extra que proveen las raíces. A través de los modelos de refuerzo, pues podemos representar al final, digamos, esos distintos niveles de refuerzo que ofrecen las raíces a distintas profundidades, porque claro, como veremos más adelante, el sistema radical suele concentrar sus raíces en las zonas más superficiales y a medida que bajamos en profundidad hay una menor presencia de raíces. También por eso existe un mayor efecto de refuerzo en las zonas más cercanas a la superficie topográfica que en las zonas más en profundidad, ¿no? Que es lo que se representa, por ejemplo, en estos modelos, en esta imagen. Las propiedades biotécnicas de las plantas que están relacionadas con estos modelos de refuerzo son la resistencia a tracción, que hemos visto, las raíces entran en tracción, entonces cuanto mayor sea esa resistencia a tracción, pues más resistirán esas raíces antes de romper, un efecto de refuerzo será mayor. Y luego, por otro lado, evidentemente también es la densidad de raíces que atraviesan esa superficie de deslizamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una vista en planta, una vista de pájaro de una unidad de superficie y aquí tenemos distintas raíces que atraviesan un plano de deslizamiento. Con este índice de root area ratio lo que hacemos es la comparación entre lo que es la unidad de superficie total con la suma de las superficies, de las secciones de las raíces que atraviesan ese plano de deslizamiento. Esta densidad, estas raíces que atraviesan los distintos planos va variando con la profundidad. Como hemos visto, en las zonas más cercanas a la superficie las raíces serán más frecuentes, serán más abundantes y a medida que bajamos en profundidad, pues estos puntos serán menores y el valor del root area ratio será menor. Aquí, por ejemplo, en esta imagen veis cómo a medida que aumentamos la profundidad del suelo, pues este porcentaje de este índice, de este ratio, pues aumenta, es alto en esta zona donde se concentran las raíces y a medida que bajamos en profundidad, pues acaba cogiendo valores muy bajos. Realmente este suelo estaría muy bien reforzado en toda esta primera parte y aquí pues la contribución de las raíces es menor. A la hora de determinar estas propiedades biotécnicas, por ejemplo, en el caso de la resistencia a tracción, pues se puede hacer los típicos ensayos a tracción, en el que pues se cogen raíces de distintos diámetros, se fijan a esta máquina de tracción, se ejerce una fuerza que tira hacia afuera hasta que la raíz rompe. Y en ese momento pues, se obtiene el gráfico de la resistencia frente al desplazamiento de del ensayo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos pues, la típica curva en la que al final la raíz rompe y cómo, pues como a medida que el ensayo va avanzando, va aumentando la carga y la raíz pues, va elongándose hasta que rompe. También se puede observar cómo se obtienen distintos valores para distintos diámetros de las raíces. El dato de la resistencia a tracción no suele ser limitante. Hay mucha bibliografía al respecto, de manera que si vamos a utilizar algunas plantas en nuestra intervención, en general tenemos unos datos medios de la resistencia a tracción de las raíces de esa especie. Por ejemplo, como veis en esta publicación, o por ejemplo, en este otro caso en el que hemos visto, como en esta ecuación que relaciona el diámetro de la raíz con la resistencia a tracción de la misma, pues para distintas especies tenemos los valores de los distintos coeficientes, de manera que en este caso tenemos no solamente el valor medio, sino que el valor máximo y mínimo de resistencia a tracción de las raíces para un montón de especies vegetales. O sea, este dato en general no suele ser limitante. Otra forma también de reflejar ese refuerzo de las raíces es pues cogiendo muestras de suelo
de un suelo ya con presencia de raíces y llevarlo a un laboratorio de mecánica de suelos y hacer, por ejemplo, algún test acortante como este que vemos en la imagen, que es un test de corte directo. Entonces, saca nuestra gráfica, podemos hacer la comparativa entre el test de otra muestra de suelo sin raíces de la misma zona y una muestra de suelo con raíces, y de esa manera ver cómo existe cómo se puede detectar bien ese efecto de refuerzo entre las dos muestras sin raíces y con raíces. Estos picos representan momentos en los que alguna de las raíces se rompe, ¿no? Entonces hay como una brusca caída, pero luego se recupera la resistencia y sigue y evoluciona el test, ¿no? Estos modelos de refuerzo de raíces pueden ser más o menos sencillos. Hay modelos como el Bundle Model que te recoge este fenómeno de fallo progresivo de las raíces, y hay otros modelos más sencillos en los que, bueno, pues supone que todas las raíces entran en carga a la vez y todas colaboran a la vez para sujetar la ladera. Este modelo es más realista, el del fallo progresivo de las raíces, porque es como se suele producir estos fenómenos de falla progresiva de la ladera, y tampoco aumentan mucho la complejidad del cálculo. O sea, que realmente podemos utilizar al final los dos tipos. Ahora, como decía Joao, es muy común que necesitemos un apoyo inicial, y por eso existen estas técnicas mixtas en las que utilizamos madera, mallas orgánicas, rocas, etcétera, ¿no? Mientras siempre respetemos el hecho de que la vegetación es el principal agente estabilizador en el medio y largo plazo, no hay ningún problema. También lo apuntaba Joao, que bueno, pues estamos en casos de cálculos de muros, que digamos los protocolos de diseño y de cálculo son bien conocidos, son cálculos de muros jaula, muros criba, muros de contención, y tenemos que simplemente pues, seguir las mismas comprobaciones de estabilidad que se hace con cualquier elemento de contención, ¿no? Y así, por ejemplo, pues aquí ponemos distintos tipos de técnicas y pues, ejemplos de diagramas de momentos, de fuerzas, de cortantes en la simulación mecánica del elemento que estamos calculando. Este otro, por ejemplo, es un caso de un muro, un tramado tipo Loricata, pues con el modelo mecánico que se utiliza, las fuerzas que se consideran en el cálculo de las secciones, tanto de los elementos de acero, de los perfiles, como de los troncos, o en el caso de una empalizada, pues, bueno, pues, como sería equivalente a lo que es el cálculo de un muro pantalla, con los diagramas de momento, de cortante, que las solicitaciones a las que está sometido estos elementos verticales, ¿no? Que se hincan en el terreno. O sea, que al final tenemos que realizar exactamente las mismas comprobaciones que cualquier otro proyecto de técnicas de estabilización tradicionales. La estabilidad interna, donde tenemos que justificar las dimensiones, las secciones, los diámetros, las dimensiones mínimas necesarias para resistir las fuerzas, y luego la estabilidad externa, con las típicas comprobaciones de deslizamiento, vuelco, capacidad portante, y también la de la comprobación de estabilidad global del conjunto de la técnica de estabilización y la ladera. Incorporando, como ha enseñado también Joao, los efectos de refuerzo de las raíces, incluso en las situaciones pésimas en las que, bueno, pues consideramos que por la hostilidad del clima las raíces van a explorar poco volumen del suelo, pero siempre hay un efecto de entrada y de anclaje en una zona estable del suelo, y eso se traduce dentro de lo que son las fórmulas de estabilidad o de seguridad, los factores de seguridad de las distintas comprobaciones, deslizamiento, vuelco, global, estabilidad global, pues los efectos, las fuerzas que se deben al hecho de que las raíces se opongan a ese movimiento, ¿no? Dentro de también las particularidades de las obras de bioingeniería es la gran importancia que tiene en este caso la fase de seguimiento, el ir acumulando información de cómo evoluciona la obra. Son obras muy dinámicas, cambian mucho, el material vivo realmente te cambia por completo el aspecto de la zona donde actuamos,
y eso significa pues, que el acompañar a la obra nos facilita una información muy útil. O sea, realmente esto es lo que nos permite, como comentaba Tasio en un webinar anterior, tener esa gestión adaptativa de la información de la obra, ¿no? Y de cómo va cambiando a lo largo de su vida de servicio. Las metodologías de diseño tienen que incorporar estos cambios, tienen que incorporar procesos en los que se refleje el deterioro de la madera y también, o bueno, de otro material biodegradable que utilicemos, y también tiene que poder reflejar el desarrollo del material vivo que utilizamos, de la vegetación, ¿no? Esos elementos tienen que poder incorporarse en las metodologías de diseño que en las técnicas de ingeniería civil tradicional no es necesario. Una vez que tienes, digamos, hecho las comprobaciones en el proyecto, no, esa obra no va a cambiar con el tiempo, no hay que incorporar procesos de deterioro ni procesos con cambios tan acentuados como los que existen en las obras de bioingeniería. Estas metodologías que incorporan estos efectos ya existen. De hecho, por ejemplo, podemos ver en esta diapositiva, aquí hay comprobaciones estándar comunes a todas las técnicas de estabilización y luego en esta otra parte inferior, pues fases de comprobación de estabilidad, cálculos de los factores de seguridad de la estructura, pero incorporando procesos de deterioro y efectos de la vegetación, el refuerzo. Como ejemplos de ver, bueno, pues qué modelos nos pueden aportar esa información que se pedía en la anterior metodología, ¿no? En la anterior metodología de cálculo, pues tenemos modelos para evaluar los procesos de deterioro de la madera, ¿no? En estas condiciones de servicio en la que la madera está en contacto con el suelo, ¿no? Y este, por ejemplo, es un modelo muy simplificado, está del lado de la seguridad, es muy sencillo, y aquí te vienen, digamos, las ecuaciones que utiliza el modelo y una gráfica de la evolución de los procesos de deterioro con el tiempo, ¿no? Y aquí os dejo también lo que es bibliografía en la que se desarrolla y se explica más este modelo. Otra de la información que nos hace falta en esa metodología de cálculo es el ver cómo es el sistema radical, que podemos tener una información directamente pues, propia, porque sabemos cómo es el sistema radical de una determinada especie, pero a veces no tenemos esa información y podemos utilizar modelos de distribución teórica de los sistemas radicales, como por ejemplo os he incluido dos ejemplos. Este primero, que es un modelo desarrollado por Schwartz y colaboradores, en el que, bueno, pues estas son ecuaciones sencillas, y aparece como una distribución teórica de esa presencia de las raíces, esa densidad de las raíces con la profundidad. Otro modelo teórico también contrastado por distintos investigadores, tomando datos de campo y comparando los modelos, lo que arroja el modelo y lo que encuentran en campo, pues este modelo de Preti, de Layo y de Tron, en el que bueno, se hace una hipótesis de distribución tipo cónica, y aquí, bueno, pues se ve cómo se distribuye este índice, el root area ratio, con la profundidad. Por otro lado, también tenemos bibliografía donde los datos de campo de distintas especies en ámbito mediterráneo pues son recogidos, como este libro de Cornellini y colaboradores, con datos de profundidad máxima, de altura, de distintos arbustos, un libro muy interesante donde ya son datos directamente pues, de campo, ¿no? De trabajo de campo. ¿Cuál es la estrategia, viendo ya cómo funcionan, cuáles son los enfoques de las obras de bioingeniería? ¿Cuál es, digamos, la estrategia a seguir? El aprovechamiento de esa experiencia acumulada, la transferencia y el compartir conocimientos dentro del propio sector. La respuesta a preguntas del tipo ¿cómo ha evolucionado la vegetación? ¿Qué puntos críticos se han detectado en la obra? ¿Qué especies han funcionado mejor? Todo esto, cómo se han deteriorado los materiales, toda esta información es muy útil en obras tan cambiantes como
como las de la ingeniería del paisaje, ¿no? La fase de seguimiento ya hemos dicho que es fundamental. También a nivel de lo que son esas necesidades de estandarización, de normalización, hay cosas que ya están directamente estandarizadas y normalizadas, como son los métodos de cálculo, en los que precisamente porque son métodos de cálculo que vienen de disciplinas típicas de la ingeniería, como el cálculo de estructuras, la mecánica de suelos, etcétera, pues son métodos directamente aceptados por cualquier técnico, ¿no?, que se dedique a esto. Luego, como hemos comentado, hace falta acumular esta información de cómo va evolucionando la vegetación, el material vivo, sobre todo en ese momento en el que ya consideramos que la estructura no juega ningún papel o casi ya no juega ningún papel y es la vegetación la que está desarrollando ese efecto de refuerzo y de estabilización, pues nos interesa conocer las propiedades, poder caracterizar la vegetación en esos momentos, ¿no? Todo esto pues facilitará el desarrollo de futuros proyectos y obras. Entonces, yo voy a terminar aquí la presentación. Antes de pasar al bloque de preguntas, os voy a presentar una iniciativa de la asociación en temas de formación. Estamos desarrollando un programa modular de cursos para acreditar a profesionales y a empresas tanto en la redacción de proyectos como en la ejecución de obras de bioingeniería, ¿no? Entonces, en la estructura que le estamos dando a este curso está compuesta por 4 bloques. En el primer bloque, como veis, es un módulo de introducción a la bioingeniería con la filosofía, todos los puntos que se tienen que tener en cuenta en las obras de bioingeniería. Un bloque en el que nos centramos en la parte de laderas y taludes. Otro bloque que se refiere a los ambientes fluviales y, por último, un bloque específico para las particularidades de lo que es particularidades de lo que es el proyecto de la obra de bioingeniería, la construcción y también cómo hacer el seguimiento de la obra de bioingeniería. Nos podéis seguir, como sabéis, a través de las redes sociales. Y antes de pasar al bloque de preguntas, también me gustaría, como hay 2 buenas noticias, ¿no?, recientes, pues me gustaría primero decir que la presidenta de la Federación Europea de Bioingeniería, Paola Sangali, que es vicepresidenta también de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje, ha recibido hace una semana y pico, el premio Giuliano Sauli de la Federación. Pues un reconocimiento a su trayectoria y apoyo a la difusión y uso de las técnicas de bioingeniería. Y es un premio que también han recibido otras personas muy importantes dentro del sector, como es Florin Florinet y Bernard Lassalle. Y también un socio, otra noticia en la que también podemos alegrarnos, es que un socio de la asociación, la empresa vasca Basoinsa, pues ha recibido el Premio Europeo de Medio Ambiente en la categoría de Cooperación y Desarrollo. Así que, pues nada, desde aquí felicitarles a todos y ya, si queréis, pues Mercedes, pasamos al bloque de preguntas. Muchas gracias.